en el libro de Jueces, capítulo 3, desde el verso 12 al verso 15, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalet, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Gloria al Señor. Bueno, es hermoso estar allí estudiando la palabra del Señor y conocer la historia del pueblo de Israel, conocer cada detalle, porque de allí nosotros vamos aprendiendo, vamos conociendo a nuestro Dios y vamos viendo los errores que el pueblo de Israel cometía delante del Señor, para que nosotros pues no caigamos en esto que ellos hicieron. Gloria al Señor. Y en esta oportunidad comienza el texto que me corresponde, que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Tristemente el pueblo del Señor una vez más fracasa delante del Señor, comete allí un error, se levanta para ofender al Señor con sus hechos, con sus actitudes, por desobedecer, por entrar allí en idolatría, por tantas cosas que el Señor ya les había dicho que no hiciesen, y ellos pues entraban una y otra vez, volvían a hacer lo malo, se arrepentían y volvían de nuevo a hacer lo malo. Y muchas veces cada uno de nosotros entramos, como se dice, en este ciclo donde queremos nosotros levantarnos, donde no queremos seguir haciendo quizás alguna cosa que sabemos que está ofendiendo al Señor, pero vamos y volvemos de nuevo y lo hacemos, nos arrepentimos y volvemos y caemos en lo mismo, pero es necesario que nosotros tomemos una decisión y nosotros nos levantemos en el nombre del Señor. Y dice aquí que cuando el pueblo de Israel volvió a pecar delante del Señor, dice, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Tristemente, esta gente que eran enemigos del pueblo de Israel fueron fortalecidos, y no fue por el diablo, fue el mismo Dios que fortaleció a los enemigos de Israel para atacarlos, para destruirlos, para hacerlos volver a él. Qué tremendo es, hermano, esta situación cuando nosotros nos volvemos contra Dios, cuando nos olvidamos del Señor. Entonces vienen nuestros enemigos y se hacen fuertes y nos atacan y nos hacen sufrir y nos hacen llorar. El mismo diablo se levanta. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos alejado del Señor, y al alejarnos del Señor estamos dejando puertas abiertas por donde el enemigo nos ataca. Pero en esta mañana el Señor nos muestra este ejemplo para que nosotros despertemos y nosotros nos volvamos al Señor, para que nuestros enemigos no nos ataquen y no nos venzan. Y dice el 13, este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalet, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Este Eglón, rey de Moab, fue fortalecido, y dice que se unió también. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalet, buscó allí a otras personas, a otro pueblo también que aborrecía al pueblo de Israel, para atacar al pueblo del Señor. Fueron fortalecidos estos reyes para atacar a Israel, hermano. Qué tristeza. Quiera el Señor que cada uno de nosotros mantengamos allí nuestra fidelidad delante del Señor, que no pequemos delante del Señor, que no ofendamos al Señor, para que esto no nos suceda a nosotros. Y dice allí que vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Muchas veces estamos por allí heridos, hermano, angustiados, y decimos y culpamos a Dios. Señor, tú eres el culpable. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo voy a estar yo en esta situación? Y resulta que el culpable somos tú y yo, porque nos hemos apartado del Señor. Así que en esta mañana te invitamos a que te acerques al Señor. Vuélvete al Señor, vuelve allí a la senda antigua, buscando la dirección de
del Señor para que seamos librados de nuestros enemigos. Y dice el 14, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Qué tristeza, después que Dios los había sacado de la esclavitud de allá de Egipto, ahora ellos vuelven a caer allí en esta movida allí de estar allí sirviendo como esclavos, subyugados por sus enemigos, por haber dejado al Señor, por haber ofendido a Dios. Qué tristeza. Y no solamente fue un día o un año, dice que fueron 18 años estar allí, hermanos, subyugados por sus enemigos, por haberse apartado del Señor. ¿Cuántos años tienes tú quizás allí en el mundo, dando vueltas, revolcándote en el pecado y esperando allí quizás un milagro del Señor? Pero resulta que lo que hace falta es que tú te levantes y vuelvas al Señor, así como lo hizo el hijo pródigo. Él dijo: me levantaré, iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco ser llamado tu hijo, pero déjame estar aquí cerca de ti. Que nosotros podamos tomar esta actitud de arrepentimiento como lo hizo el hijo pródigo. Y dice el verso 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. Qué grande es la misericordia de nuestro Señor, de nuestro Dios todopoderoso, que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que nosotros le ofendemos y le fallamos, cuando nosotros nos humillamos de corazón, el Señor se vuelve y nos perdona y nos levanta y nos limpia, sea cual sea el pecado que hayamos cometido. La misericordia del Señor está allí. Dice que la misericordia de Jehová es más grande que los cielos, que la tierra, que el mar. Es muy inmenso el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Si hemos pecado, vamos a volvernos al Señor, porque Él tendrá misericordia de su pueblo. Dice que clamaron. Da allí, llama la atención que dice que pasaron 18 años y allí fue cuando el pueblo clamó. No esperes tanto tiempo para volverte al Señor. No esperes 18 años para arrepentirte y convertirte y venir a servirle al Señor. Vuélvete a Dios en este día. Y dice allí que el Señor les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Este hombre fue levantado por el Señor para libertar a su pueblo, para hacer una obra grande en favor del pueblo de Israel. Hoy en día nosotros contamos con Jesucristo, es el libertador de nuestras almas, el que está allí para darnos la libertad, para transformar nuestro corazón y cambiar nuestra vida. Esa vida que está allí sumergida en el pecado, el Señor la transforma. Así que no te desanimes, vuélvete al Señor, el cual tendrá misericordia de ti. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor, bendiciones mis hermanos, la paz del Señor sobre sus vidas. Aquí estamos nuevamente en estos gloriosos matutinos después de un fin de semana bastante bendecido desde el viernes, con esa poderosa vigilia dirigida por los caballeros, el día sábado ese maravilloso culto de niños y ayer los servicios dominicales que estuvieron de bendición, y hoy iniciamos también el día lunes los matutinos desde el lunes hasta el viernes. Bueno es nuestro Dios que nos da de sus bendiciones cada día en el nombre de Jesús. Bueno, me corresponde desde el verso 16 hasta el 19, y dice así: y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso, y luego que hubo entregado el presente, despidió la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Bueno, es importante saber, hermano, que Dios siempre tiene la solución para los problemas que nosotros podamos enfrentarnos en nuestras vidas.
Dice ahí el versículo anterior, el versículo 15, que los hijos de Israel clamaron y el Señor le oyó y levantó un libertador. El salmista dice, claman los justos y Jehová les oye y les libra de todas sus angustias. Él vivió su propia experiencia. Él dijo, este pobre clamó y Jehová le oyó. Cuando estemos en aflicción, la palabra nos habla en el libro de Santiago que si alguno está afligido, lo que tiene que hacer es oración, oración. En medio de la aflicción, lo que tenemos que hacer es oración. Y este pueblo de Israel, en medio de su aflicción, cuando ellos, después de 18 años de estar allí subyugados, clamaron y Jehová les escuchó. ¿Cuánto tiempo podamos tener cada uno de nosotros en diversas aflicciones? Clamarle al Señor, que la respuesta de Dios vendrá, no tardará. La respuesta de Dios está activa. Dice ahí que cuando Daniel clamó, dice que Dios envió la respuesta y hubo en medio de la respuesta, cuando Dios envió a su ángel mensajero, hubo allí una batalla en medio del camino y tardó 21 días, pero cuando el ángel llegó y le dio la respuesta, la bendición a Daniel, dijo, desde el día que clamaste, desde ese día salió la respuesta. Nosotros tenemos que clamar y Dios va a obrar, va a hacer como Él tenga que hacer. Y en esta oportunidad, en este libro de los jueces, vemos que cada vez que el pueblo clamaba, levantaba el Señor jueces para que juzgaran a la nación, para que hicieran algo en favor de la nación. Y me llama mucho la atención de este hombre, Ahot, es que, número uno, era de la tribu más pequeña, era de la tribu de Benjamín. Otra de las cualidades que tenía este hombre era que era zurdo. Hoy en nuestros días hay casi todas las cosas están adaptadas para los zurdos. Hoy hay instrumentos especialmente para los zurdos. Antes que un zurdo tocase un bajo, una guitarra, era bastante difícil porque todo estaba hecho en favor de los derechos. Pero los zurdos tenían que adaptarse a lo que estaba establecido. Y según las condiciones del pueblo de Israel, pues el ser zurdo era una debilidad que tenía una persona. Entonces aquí podemos ver que este hombre, aunque era de la tribu más pequeña, aunque tenía esa debilidad, Dios lo escogió. Cuando Dios quiere hacer contigo algo, no le pongas pretexto a Dios. Cuando Dios quiere hacer a través de ti algo, Dios te va a usar como Él quiera usarte. Vemos aquí que en los versículos anteriores, a Otoniel, Dios lo usó de manera, hermano, que Él formó la guerra allí y hizo estrategia militar y derribó al enemigo. Pero aquí a Ot lo utilizó de otra manera. Mató al que estaba afligiendo al pueblo de Israel. ¿Cómo lo hizo? Se preparó, dice ahí que él preparó, había hecho un puñal de 2 filos y de un codo de largo, algo bastante largo, más o menos unos 30, 40 centímetros de largo. Era un puñalón que tenía, porque sabía pues que se iba a enfrentar a un hombre que dice la Biblia ahí que era grueso, que era fornido. Y dice ahí, hermano, que él se hizo esto. Nosotros, hermano, tenemos que utilizar las armas que Dios nos ha entregado. ¿Cuáles son las armas? La Biblia dice que la palabra es la espada del Espíritu, hermano, y tenemos que utilizar la palabra del Señor. ¿Qué sucede muchas veces? Que el pueblo no se llena de la palabra de Dios, no se nutre de la palabra del Señor y no tiene ese armamento para defenderse espiritualmente. En la antigüedad, Ahot tuvo que preparar ese puñal porque la lucha era personal, de cuerpo a cuerpo. Hoy nuestra lucha es espiritual. La Biblia así lo dice en el libro de Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad que operan en las legiones celestes.
Hoy no tenemos necesidad de estar haciendo puñales como lo hizo Ahab, de estar fabricando armamento de guerra. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para poder contrarrestar todas esas cosas que el enemigo pueda lanzar en contra de nuestras vidas. Jesucristo nos dio testimonio, usó la palabra de Dios y Satanás tuvo que huir. Así que ármate de la palabra de Dios y verás la bendición de Dios en tu vida en el nombre de Jesús. Continuamos con el estudio de la palabra. Que Dios bendiga a todos los hermanos y a las personas que están en sintonía de los matutinos. Y vamos a leer a partir del verso 20, que dice de la siguiente manera: y se le acercó a Ahab, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahab dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahab su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahab al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y la aseguró con el cerrojo. Estamos viendo, mis amados hermanos, estos hombres que Dios levantó con poder, con fuerza, para librar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre ha sido oprimido desde el principio. Siempre se han levantado las naciones, se han levantado hombres con el propósito de destruir al pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo que Dios, como dice la palabra, eligió para sí. Y este hombre, este rey, era uno de los que afligía al pueblo de Israel. Dice la palabra que estuvo 18 años allí afligiendo al pueblo, hasta que Dios levantó a este hombre Ahab para librar a Israel de sus enemigos. Este rey había hecho lo malo delante de los ojos de Jehová, y el pueblo de Moab siempre había afligido, había sido frente para el pueblo de Israel. Y Dios levanta a este hombre con brazo fuerte, con brazo poderoso, para librar, para libertar a su pueblo. Dios siempre tiene hombres que están dispuestos, que están parados en la brecha para orar, para clamar por el pueblo, para que sea librado de tantas aflicciones cuanto ha sufrido el pueblo de Israel en esclavitud, con enemigos, con personas que quisieron dañarlo, que quisieron desaparecerlo de la faz de la tierra. Pero Dios siempre ha dejado un remanente. Dios levantó hombres para bendecir a Israel, para librar a Israel. Cuando el pueblo clamaba, Dios estaba allí dispuesto a librar y a guardar a su pueblo. Este hombre fue recibido allí en la casa del rey y le dijo: tengo un presente. Y todos estos guardias que estaban allí le dejaron pasar. Y él dijo: tengo palabra de Dios para ti. Qué tremendo es, mis amados hermanos, porque estos guardias que estaban allí custodiando al rey no tomaron a este hombre, no lo revisaron y lo dejaron entrar. Imagínense cuando alguien en este tiempo, para acercarse a un presidente, para acercarse al rey, mire, eso lo revisan por todos lados. Y este hombre iba con su arma escondida para el propósito que Dios tenía. Y así pudo entrar a la cámara del rey. Y dice que estando sentado le dijo: tengo palabra de Dios para ti. Y el hombre se levantó y allí aprovechó la oportunidad para enterrar, dice, el puñal en su vientre, hasta la empuñadura, dice allí la palabra del Señor. Dios libra a su pueblo, a los enemigos son raídos de la faz de la tierra, porque Dios ama a sus hijos. Dios está por aquellos que tienen temor a Dios. Hay de aquellos que se levantan con el pueblo de Dios. Hay de aquellos que se levantan con el pueblo de Israel.
Dice la Biblia, bendeciré a los que te bendijeren, mas a los que te maldijeren, maldeciré. En este tiempo hay muchas naciones que maldicen a Israel. En este tiempo también hay quienes acosan a Israel, pero Dios guarda a su pueblo. No se dormirá, dice la Biblia, el que guarda a Israel. Así que ten mucho cuidado, hermano, amigo, toda aquella persona que cree que el pueblo de Israel está solo. No, Dios vela por su pueblo. Dios ama a Israel. En vez de maldecir a Israel, bendiga a Israel para que haya bendición en su casa, en su vida, en su nación, porque Dios bendice a los que bendicen a Israel. Dios da paz a los que piden por la paz de Jerusalén. Ay de los enemigos de Israel, porque serán avergonzados, serán confundidos. Y así que Dios hace cosas grandes en su pueblo. Este hombre, lo que dice allí la palabra, que destruyó a este rey que hacía guerra al pueblo de Israel. Dios libró una vez más a su pueblo, levantando hombres para pelear, para guerrear y para libertar al pueblo de Israel. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos. 25 dice, y habiendo esperado hasta estar confuso, porque él no abría la puerta de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en la tierra. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, aún escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Serit. Vemos que la mucha confianza, el creerse mucho, los tengo dominados, no es bueno. Este rey le pasó eso por confiado. Él dijo, bueno, tanto tiempo los ha dominado, esta gente me tiene miedo y más de tanto esto, ves, me traen presente, viene con regalos, entonces estaba confiado, dice, no, pero no es así. Al enemigo siempre hay que estarle mirando, hay que estar atento, ¿no? Porque el enemigo de un momento reacciona, ¿no? Él se confió y por estar confiado, ¿no? Todavía dice, va, se despide y vuelta le dice, tengo palabra de Dios. Y no le había dicho cuando estaban los demás, sino que fue cuando estaba solo, ¿no? Y él despide a la gente para que el enemigo se aprovechó de eso, ¿no? Claro que este hombre era guiado por Dios, ¿no? Era el que iba a liberar a su pueblo, iba a libertarlo, ¿no? Pero este rey estaba muy confiado de que la gente le tenía miedo y que por el miedo que le tenían, por eso le daban presente. Pero no es así, ¿no? Y vemos que la serenidad, cómo Dios preparó a este hombre, ¿no? Él solito se regresa, mata a este hombre y se queda tranquilo, va pasando como que nada hizo, cerró la puerta como que nada hizo. No se turbó como otro pues se pone nervioso, pasó tranquilamente normal, no hubo problemas para él para irse, ¿no? Porque le pasó esto a este hombre, porque él estaba guiado por la mano de Dios, era mandado por Dios, ¿no? Este hombre, este rey, había oprimido tantos años a este pueblo, ¿no? Lo tenía turbado y los israelitas, pues, siempre hay un remanente de tanta gente que todos los ofenden, lo dejan al Señor, pero sí hay uno que está quizás orando, ¿no? Y ahí de eso, pues, había alguien que estaba clamando hasta que el Señor escuchó las oraciones y levantó a este hombre, ¿no? Se valió de este hombre, que quizás era el más insignificante, ¿no? Para que fuera a libertar a su pueblo. ¿Y cómo lo liberta? Él solo, sin pelea, sin nada, sino que usando la estrategia, la malicia, ¿no? Fueron con presentes, fueron con halagos, quizás era el cumpleaños del rey o por alguna cosa que fueron y le llevaron eso, y entonces él se confió. Y vino que ahí le encontró la muerte
Y no solamente la muerte de él, sino que también la liberación de todo un pueblo de Israel. Y vino la libertad, vino la paz, vino la alegría, el gozo para este pueblo que había estado oprimido. Dios siempre está presente por su pueblo, por mucho malo que sea, pero tiene misericordia, por la misericordia de Dios, ¿no? Esa no se acaba a cuando se distancia con el hombre, pero está la misericordia allí, y de un momento a otro surge, manda a que pase ese trago amargo que estamos pasando, y veces, ¿no? Veces nosotros en este tiempo, no, ay, pero ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? Y es un día nomás, un rato que ha estado usted en angustia y ya le parece tantas cosas. Y sin embargo nosotros le ofendemos a Dios no solamente un día, sino que un año, 2, 3, 10 años de desobediencia y hasta más. Y estamos desobedeciendo y nos parece que no hacemos nada. Pero cuando nos viene algo, ahí clamamos a Dios y decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Ya no soporto esto. Espera en Dios, espera en Dios. Acuérdate que tú también ofendiste a Dios, le estás ofendiendo a Dios de una u otra manera. Y Él también está esperando que te arrepientas y te acerques a los brazos de Él, que Él está dispuesto a atenderte, a recibirte, ¿no? Entonces, seamos nosotros también esas personas que reaccionemos y vamos a los pies de Dios, vamos a los pies de Cristo, que Él nos atenderá y no nos desprecia. Que el Señor nos ayude a estar, cuando pase lo que pase, estar siempre confiado en de que tenemos un libertador y que Él nos está escuchando. Que Dios nos ayude. Aleluya, qué bueno es el Señor. Bien, estamos ya cerrando esta intervención de la palabra del Señor en este día. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Espero que estén contentos, alimentándose de la palabra de Dios. Eso es lo mejor, nutriéndonos de esa palabra maravillosa. Es lo mejor que podemos hacer nosotros. Para el cierre de este capítulo quedan ya 5 textos. Vamos a leerlos y así dar un breve resumen sobre todo lo que hemos oído en este día, en este matutino maravilloso del día de hoy. Hoy empezamos la semana. Versículo 27 en adelante dice: y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados de Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Allá en el texto, bendito sea el Señor, en el texto 28 dice: y tomaron los vados del Jordán. La palabra vados allí tiene que ver con las partes más bajas del río Jordán, las partes más secas del río Jordán, por decirlo de alguna manera. Y entonces ellos se posicionaron en ese sitio porque era el lugar donde podían cruzar, y tomaron ese sitio para no dejar que ninguno cruzara por allí, y así lo hicieron. Como resumen, debo recalcar que Dios levantó 3 jueces para libertar a su pueblo en cada una de estas etapas de desobediencia, de infidelidad. Por eso cuando estudiábamos los capítulos anteriores del libro de Jueces, hablábamos sobre que Dios dejó algunas ciudades, algunas naciones para probar a Israel, para enseñarle a Israel, a esta generación que se levantaba,
que debían amar, debían respetar a Dios, debían temer a Dios. Y es un propósito de Dios. Él siempre hace las cosas de otra forma, no como el hombre lo piensa, no como el hombre le parece mejor. Dios tiene su manera. Y Él no quiere la muerte del que muere, dice la Biblia. Él quiere que tú y yo reaccionemos a tiempo. ¿Cuánta gente, y no hablo solo los que están fuera, cuánta gente que está dentro de una congregación X, congregación de las diferentes denominaciones que existen en el mundo, pero no se sienten al 100% con Dios, no son sinceros con Dios, no viven una vida plena con Dios, y ahí están con una apariencia que tarde que temprano podrá disiparse, pero Dios siempre trata con ellos, Dios quiere atraerlos para que se arrepientan. Bueno, en las desobediencias que tuvo Israel una y otra vez, Dios levantó 3 jueces, iniciando con Otoniel. Otoniel, aunque no tenía una capacidad de guerra, un entendimiento de guerra, quizás no tenía una capacidad específica, pero bueno, simplemente él era sobrino de Caleb. Aparte de eso, se había casado con Acasa, la hija de Caleb. Y eso fue una virtud en este sentido que Dios utilizó. Aunque no tenía un arma específica y quizás no tenía una estrategia militar específica, pero tenía esa pequeña cualidad. Era insignificante ante los ojos de la guerra, ante las circunstancias de la guerra, de la estrategia militar, pero para Dios eso era más que suficiente. Número 2, se levanta Ahot. Ahot es otro juez que Dios levantó como segundo juez, que libertó también a Israel en su tiempo. Y pues a pesar de su circunstancia, él era zurdo, lo acaban de mencionar nuestros hermanos anteriormente. Él era zurdo, por lo tanto tenía, si se puede decir, en vez de algo favorable, una debilidad. Pero Dios utilizó aún esa circunstancia de Ahot para libertar al pueblo de Israel. Fíjese que van 2 cosas importantes en cuanto a las cualidades de estos jueces que Dios levantó. Y el último fue Sangar. Vemos que Sangar era el 3er juez que Dios levantó para libertar al pueblo de Israel. Este hombre dice que era experto utilizando la aguijada. La aguijada era una vara larga que usaban los boyeros, los que arreaban bueyes, y esa vara tenía en la punta una lesma o una parte acerada, metálica, afilada, con la cual ellos podían agilizar, inquietar al buey para que avanzara en el arado. Eso es una aguijada. Y este hombre llamado Sangar era experto utilizando esta vara. Fíjese que aunque era experto utilizando esta vara, no era en sí un arma para ir a la guerra, ni para hacer guerra, ni para libertar mucho menos a un pueblo. Pero como este hombre estaba en las manos de Dios y Dios quiso usarlo, pues lo hizo y fue una victoria grande. Lo que quiero recalcar como resumen es que Dios puede utilizar a quien Él quiere y puede hacerlo con las cualidades que sea. Muchas veces venimos ante Dios sin saber nada. Y no se preocupe, si Dios te llamó, Él te va a capacitar. En 1 Corintios capítulo 1, exactamente creo el versículo 28, si no me equivoco, 1:28, habla la palabra del Señor y dice que y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Ves? O sea, lo que nadie quiso, lo que el mundo desechó, lo que todos despreciaron, aquel que nadie lo tomó en cuenta, Dios quiso tomarlo en cuenta y hizo cosas grandes. Por eso estamos aquí. Quizás no éramos dignos, no éramos dignos. No estábamos en las condiciones, ni estábamos preparados, ni teníamos mucho conocimiento, pero a Dios le plació usarnos a nosotros. De lo menospreciado, de lo vil del mundo, Él escogió para hacernos
algo hoy en la tierra y hoy estamos peleando la batalla porque Dios nos puso, nos capacitó. Así que no te desanimes cuando Dios te llame, cuando Dios te levante en la iglesia para ser usado por Él, cuando Dios te mande a predicar. Hay personas que están esperando un púlpito, que los pasen a un púlpito, que le den un micrófono, que los pongan en tal nombramiento en la iglesia. No espere eso. Usted ya tiene el llamado de Dios. Predique la palabra, háblele al amigo, salúdelo, aunque sea por ahí, inicia, pero Dios te va a utilizar. No, yo no sé leer, yo no sé predicar, yo no sé cantar, yo no sé tocar ningún instrumento, pero tienes 2 palmas, bate las manos para el Señor. ¿Sabías tú que los árboles aún mismo ellos alaban al Señor? El viento, todo es producto de la mano poderosa de Dios. Así que no te desanimes. Dios va a utilizar lo que está en ti, con lo que tienes. Dios le preguntó a aquel hombre: ¿qué tienes en la mano, Moisés? ¿Qué tiene? Una vara. Con esa vara Dios hizo cosas grandes. Así que no te desanimes. Lo que hoy Dios te ha dado va creciendo, se va a multiplicar con el tiempo y vas a ver que Dios va a hacer cosas grandes. Que Dios te bendiga. Voy a hacer una oración en este momento por todas aquellas almas que quizás han escuchado la palabra. Si hay alguien descarriado, específicamente para ti va esta palabra. Oye bien, estás desanimado y aún estás en la iglesia, quizás estás cantando, quizás estás predicando, quizás estás sentado en el culto todos los días, pero no te sientes bien, no estás dando el 100%, estás ahí hasta desanimado. Pues Dios te llama porque es el tiempo de pelear la batalla y Él quiere usarte. Eres un instrumento del Señor. Tú no eres cizaña, tú eres trigo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, mira a todos aquellos que han oído, que me han visto y que han visto esta predicación de cada uno de los exponentes de este día en este matutino. Señor, trata con ellos. Trata con sus vidas. Espíritu Santo, redarguye de pecado. Oh Dios santo, aleluya. Sana al que está enfermo. Levanta al que está caído. Dios mío, y salva las almas. Porque el principal propósito de la predicación de tu palabra es salvar las almas. Señor, rescata. Dios, tráelo en el nombre de Jesús. Queremos oír testimonios de que tu mano poderosa ha hecho la obra en esa vida. Esta es la pelea. Este es el Israel de este tiempo que estamos defendiendo. Estamos peleando la batalla de la fe. Señor, en tus manos están desde ahora y para siempre. Dios te bendiga. Hermano Puertas, ya sabemos que usted es vegetariano y le ha ido muy bien, pero ¿existe una razón bíblica para que los cristianos no comamos cerdo? ¡Wow! Dios quiere para su pueblo lo mejor y el Señor le ordenó a Israel los animales limpios y los animales inmundos, y entre los animales inmundos está el cerdo. Se dice que a 400 grados centígrados el microbio que está dentro de la carne del cerdo no se muere, hierve como si fuera gusano. Si así le pasa dentro de la olla a 400 grados, ¿qué sucederá dentro de tu estómago? Hay un parásito que se aloja aquí en el cerebelo. No muere con ningún medicamento. Cantidades de gente han quedado fuera de sí y mueren irremisiblemente. Por más que buscan tratamiento, es demasiado tarde. Te aconsejo que no lo comas en el nombre del Señor. Ninguna religión puede cambiar tu ser.